Capítulo 1. Viernes 20 de diciembre. El juicio, inevitablemente, ya había terminado, y todo lo que se había podido decir estaba ya dicho. Ni por un momento le culpo, ni por un momento le cupo la duda de que lo iban a declarar culpable. El fallo se hizo público, por escrito, el viernes a las 10 de la mañana. Ya solo quedaba el análisis final de los reporteros que esperaban en el pasillo del juzgado. Michael Blomqvist los vio a través de la puerta abierta y se detuvo un instante. No quería hablar de la sentencia que acababa de recoger, pero sabía, mejor que nadie, que las preguntas resultaban inevitables y que debían ser hechas y contestadas. Así es como se siente un delincuente al otro lado del micrófono, pensó. Algo incómodo, irguió la cabeza y se esforzó en sonreír. Los periodistas le correspondieron y le saludaron amablemente con movimientos de cabeza, casi avergonzados. A ver, Aftonbladet, Expressen, la agencia TT, TV4. ¿Y tú de dónde eres? Anda, del Dagens Industry. Me he hecho famoso, contestó Michael Blomqvist. Danos una buena frase, Carl Blomqvist, dijo el reportero de uno de los dos grandes periódicos vespertinos. Michael Blomqvist, cuyo nombre completo daba la casualidad de que era Carl Michael Blomqvist, se obligó, como siempre, a no hacer muecas de desaprobación al escuchar su apodo. En una ocasión, hacía 20 años, cuando tenía 23 y acababa de empezar su primer trabajo como periodista, una sustitución de verano, Michael Blomqvist, sin mérito alguno y por puro azar, desenmascaró a una banda de atracadores de bancos que, durante 2 años, habían cometido 5 espectaculares atracos. No cabía duda de que se trataba de la misma banda en todas las ocasiones. Su especialidad era entrar con un coche en pequeñas poblaciones y robar 1 o 2 bancos con una precisión prácticamente militar. Llevaban máscaras de látex que representaban a los personajes de Walt Disney, razón por la que se les bautizó, en una jerga policial no del todo exenta de lógica, como la banda del Pato Donald. No obstante, los periódicos la rebautizaron como la banda de los golfos apandadores, que les pegaba más, teniendo en cuenta que, en 2 ocasiones, sin ninguna consideración y sin preocuparles aparentemente la seguridad de las personas, dispararon varios tiros al aire para amenazar a la gente que pasaba o que les parecía demasiado curiosa. El 6º atraco se cometió en la provincia de Östergötland, en pleno verano. Se dio la circunstancia de que un reportero de la radio local se hallaba en el banco precisamente cuando se produjo el golpe y reaccionó como respondía a su oficio. En cuanto los atracadores abandonaron el banco, se fue a una cabina telefónica y llamó a la radio, dando así la noticia en directo. Michael Blomqvist estaba pasando unos días con una amiga en la casa de campo de los padres de ella. Tenían cerca Katrinelholm. Ni siquiera cuando fue interrogado por la policía pudo explicar con exactitud por qué había relacionado los hechos, pero en el mismo momento en que escuchó la noticia, le vino a la mente un grupo de 4 chicos instalados en una casa situada a 200 metros de la suya. Un par de días antes, cuando él y su amiga iban de camino al kiosco de helados, los había visto jugando al bádminton en el jardín.
Lo único que vio fue a 4 jóvenes rubios y atléticos, en pantalón corto y con el torso desnudo. Resultaba evidente que eran culturistas, pero había algo más en aquellos jugadores de bádminton que llamó su atención. Quizá porque el partido se estaba jugando, a pesar del sofocante calor provocado por un sol abrasador, con una energía tremendamente intensa. No parecía un simple pasatiempo. No había ninguna razón objetiva para sospechar que se trataba de atracadores de bancos, pero, aun así, Michael dio un paseo y se sentó en una colina con vista a la casa, que en ese momento parecía vacía. Llegaron al cabo de unos 40 minutos y aparcaron un Volvo en la entrada. Parecían tener prisa y cada uno de ellos llevaba una bolsa de deporte. Tal vez un indicio de que simplemente habían estado nadando. Sin embargo, uno de ellos volvió al coche y recogió un objeto que cubrió rápidamente con una cazadora. Incluso desde el lugar en el que se encontraba, relativamente lejano, Michael pudo ver que se trataba de un auténtico AK-4, de los de toda la vida. Justo el tipo de arma con el que acababa de estar casado durante un año de servicio militar. De modo que llamó a la policía e informó de su descubrimiento. Así se inició el asedio de la casa, que duró 3 días. La noticia fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación, con Michael en primera fila, por lo que le permitió cobrar una generosa retribución como freelance de uno de los periódicos más grandes vespertinos. La policía instaló su centro de operaciones en una caravana situada en el jardín de la casa de Michael, donde Michael se alojaba. La consagración que todo joven periodista necesita en su profesión le vino a Michael de la mano de la banda de los Golfos Apandadores. La cara negativa de la fama fue que el vespertino de la competencia no pudo resistirse a usar el titular. El superdetective Cal Blomqvist resolvió el caso. El texto, de tono ligeramente burlón, estaba redactado por una columnista de cierta edad y contenía al menos una docena de referencias al personaje de Cal Blomqvist, el joven detective creado por la famosa escritora Astrid Lindgren. Para colmo de males, el periódico ilustraba el artículo con una foto borrosa en la que Michael, con la boca semiabierta y el dedo índice levantado, parecía darle instrucciones a un agente uniformado. En realidad no hacía más que indicarle el camino al retrete. Poco importaba que Michael Blomqvist jamás hubiera usado su primer nombre, Carl, mucho menos su apodo Cal, ni firmado ningún artículo como Carl Blomqvist. Desde ese momento, para su propia desesperación, fue conocido entre sus compañeros de profesión como Cal Blomqvist, un epíteto pronunciado con provocadora mofa, no con verdadera maldad, pero tampoco de manera muy agradable. Con todo el respeto para Astrid Lindgren, por mucho que le encantaran sus libros, odiaba el apodo. Fueron necesarios varios años y méritos periodísticos de bastante más relevancia para que dejaran de llamarlo así, y todavía se sentía incómodo cada vez que lo oía. Así que sonrió serenamente y miró al reportero del vespertino a los ojos. Bah, invéntate tú algo. Siempre les pones mucha imaginación a tus textos. El tono no resultaba en absoluto desagradable. Los peores críticos de Michael no habían acudido y todos los demás allí presentes se conocían más o menos bien. Una vez colaboró con uno de ellos y en otra ocasión en una fiesta, hacía ya algunos años,
casi consiguió ligarse a la de la TV4. Te machacaron bien allí adentro, le soltó Dagens Industry, que, al parecer, había enviado a un joven suplente. Bueno, sí, reconoció Michael. Difícilmente podía afirmar otra cosa. ¿Y cómo te sientes? A pesar de lo tenso de la situación, ni Michael ni los periodistas más veteranos pudieron evitar sonreír por la pregunta. Michael intercambió una mirada con la de la TV4. Los periodistas serios siempre habrían sostenido que esa pregunta, ¿cómo te sientes?, era la única que los periodistas deportivos bobos eran capaces de hacer al deportista jadeante al otro lado de la meta. Pero acto seguido recobró la seriedad. No puedo más que lamentar que el tribunal no haya llegado a otra conclusión, contestó de manera algo formal. 3 meses de prisión y 150,000 coronas de indemnización por daños y perjuicios. Una sentencia que debe de resultar dura, dijo la de TV4. Sobreviviré. ¿Vas a pedirle disculpas a Wennerström? ¿A darle la mano? No, no creo. Mi idea sobre la ética empresarial del señor Wennerström no ha cambiado. ¿Así que sigues pensando que es un sinvergüenza?, se apresuró a preguntar Dagens Industry. Tras aquella pregunta se escondía una cita acompañada de un devastador titular, y Michael podría haber mordido el anzuelo si el reportero no le hubiese advertido del peligro al acercar su micrófono con un entusiasmo algo excesivo. Meditó la respuesta un instante. El juez acaba de dictaminar que Michael Blomqvist había calumniado al financiero Hans Wennerström, así que la condena impuesta fue por difamación. El juicio había concluido y Michael no tenía intención de recurrir la sentencia. Pero, ¿qué pasaría si imprudentemente repitiera sus declaraciones en las mismas escaleras del juzgado? Michael decidió que no quería averiguarlo. Consideré que tenía buenas razones para publicar aquellos datos. El juez lo ha visto de otro modo, y naturalmente debo aceptar que el proceso jurídico haya seguido su curso. Ahora vamos a comentar la sentencia detenidamente en la redacción antes de decidir qué hacer. No tengo nada más que añadir. Pero se te olvidó que un periodista debe probar sus afirmaciones, dijo la de la TV4, con un deje de dureza en la voz. No podía negar lo que ella decía. Habían sido buenos amigos. Su cara mostraba indiferencia, pero Michael creyó detectar en sus ojos una sombra de decepción y rechazo. Michael siguió contestando a los periodistas durante un par de interminables minutos más. La pregunta tácita que flotaba en el aire y que nadie se atrevía a hacer, quizá porque resultaba vergonzosamente incomprensible, era cómo había podido redactar un texto tan desprovisto de sustancia. Los periodistas allí presentes, a excepción del suplente de Dagens Industry, eran ya veteranos con una dilatada experiencia profesional. Para ellos, la respuesta a aquella pregunta iba más allá del límite de lo concedible. TV4 colocó a Michael ante la cámara situada delante de la entrada del juzgado para poder hacerle las preguntas algo apartados de los demás. La periodista mostró más amabilidad de la que se merecía y la entrevista contó con las suficientes declaraciones para contentar a todo el mundo. La historia resultaba inevitable. Daría lugar a numerosos titulares, pero Michael hizo un esfuerzo para recordar que no se trataba del suceso más importante del año.
Los reporteros ya tenían lo que querían y volvieron a sus respectivas redacciones. Michael había pensado dar un paseo, pero era un día de diciembre muy ventoso y, además, había cogido frío durante la entrevista. Al encontrarse solo en las escaleras del juzgado, levantó la mirada y descubrió a William Borg bajando de su coche, donde había permanecido mientras duró la entrevista. Sus miradas se cruzaron. Acto seguido, William Borg sonrió. Ha merecido la pena venir hasta aquí solo para verte con ese papel en la mano. Michael no contestó. Conocía a William Borg desde hacía 15 años. Una vez trabajaron juntos como reporteros suplentes de economía en un diario matutino. Tal vez se debiera a una falta de química personal, pero lo cierto es que allí se sentó la base de su eterna enemistad. A ojos de Michael, Borg no solo era un pésimo periodista, sino también una persona mezquina, vengativa y pesada, que incordiaba a los que los rodeaban con chistes y bromas estúpidas, y que hablaba con desprecio de los reporteros de más edad, evidentemente mucho más experimentados. En especial le caían mal las reporteras veteranas. Tuvieron una primera discusión a la que le sucedieron otros enfrentamientos, hasta que su antagonismo se convirtió en un asunto personal. Luego, a lo largo de los años, Michael y William Borg se encontraron con cierta regularidad, pero no fue hasta finales de los años 90 cuando se hicieron enemigos de verdad. Michael publicó un libro sobre el periodismo económico con numerosas citas de una serie de estúpidos artículos que llevaban la firma de Borg. En la versión de Michael, Borg era caracterizado como un perfecto pedante que lo entendía todo al revés y que escribía artículos homenaje a empresarios.com, al borde de la quiebra. A Borg no le hizo ninguna gracia el análisis de Michael, y en un encuentro casual en un bar del barrio de Soder, faltó poco para que se liaran a puñetazos. Por las mismas fechas, Borg abandonó el periodismo para trabajar de informador, cobrando un sueldo considerablemente más alto en una empresa que, para colmo, estaba dentro de la esfera de intereses del industrial Hans-Erich Wennerström. Estuvieron mirándose el uno al otro durante un buen rato. Luego Michael se dio la vuelta y se marchó. Ir al juzgado solo para reírse a carcajadas de él era muy típico de Borg. Mientras iba andando, pasó el autobús 40 y subió, más que nada para alejarse del lugar cuanto antes. Bajó en Friedrichsplan y se quedó en la parada indeciso, con la sentencia aún en la mano. Finalmente, decidió cruzar la calle hasta el Café Ana, al lado del garage de la jefatura de policía. Menos de medio minuto después de haber pedido un café latte y un sándwich, empezó el boletín informativo en la radio. Su historia se comentó en tercer lugar. Después de la de un terrorista suicida en Jerusalén y la noticia de que el gobierno había constituido una comisión investigadora para estudiar la presunta formación de un cártel en el sector de la construcción. Esta misma mañana, el periodista Michael Bloomsby, de la revista Millennium, ha sido condenado a 3 meses de cárcel por haber difamado gravemente al industrial Hans-Erich Wennerström. En un artículo sobre él llamado Caso Minos, publicado a principios de año, Bloomsby afirmaba que Wennerström empleó fondos públicos destinados a inversiones industriales en Polonia
para el tráfico de armas. Michael Blomqvist también ha sido condenado a pagar 150,000 coronas de indemnización por daños y perjuicios. En un comunicado, Bertil Kammermarker, abogado de Wennerström, dice que su cliente está contento con la sentencia. Se trata de un caso de difamación sumamente grave, ha manifestado. La sentencia tenía 26 páginas. Daba cuenta de las razones por las que Michael había sido declarado culpable de 15 casos de grave difamación al empresario Hans-Erik Wennerström. Michael hizo sus cálculos y llegó a la conclusión de que cada uno de los cargos de la acusación por los que había sido condenado valía 10,000 coronas y 6 días de cárcel, sin contar las costas judiciales y la retribución de su abogado. Le faltaban fuerzas para calcular a cuánto ascenderían los gastos, pero al mismo tiempo reconoció que podría haber sido peor, ya que el tribunal lo había absuelto de 7 cargos. A medida que iba leyendo los términos de la sentencia, le invadió una sensación cada vez más pesada y desagradable en el estómago. Le sorprendió. Desde el mismo momento en el que inició el juicio, sabía que, si no se producía un milagro, lo iban a condenar. No le cabía la menor duda y ya se había hecho a la idea. Asistió a los 2 días del juicio de manera bastante despreocupada. Además, durante 11 días, sin sentir nada en especial, estuvo esperando a que el tribunal terminara con sus deliberaciones y redactara el documento que tenía en las manos. Y ahora, una vez concluido el proceso, un malestar empezó a apoderarse de él. Al darle el primer mordisco al sándwich, tuvo la sensación de que la miga le crecía en la boca. Le costó tragar y lo apartó. Era la primera vez que condenaban a Michael Blomqvist por un delito. Nunca había sido sospechoso de nada ni acusado por nadie. Si la comparaba con otras, la sentencia le parecía insignificante, un delito sin importancia. Al fin y al cabo, no se trataba de un robo a mano armada, un homicidio o una violación. Sin embargo, desde el punto de vista, la condena impuesta le dolía. Millennium no era precisamente el buque insignia de los medios de comunicación con fondos ilimitados. La revista vivía al límite, pero la sentencia tampoco suponía una catástrofe. El problema residía en que Michael era uno de los socios de Millennium, a la vez que, por idiota que pudiera parecer, ejercía tanto de escritor como de editor en jefe de la revista. Michael pensaba pagar la indemnización, 150,000 coronas de su propio bolsillo, lo cual le daría al traste prácticamente con la totalidad de sus ahorros. La revista respondería de las costas judiciales. Administrando los gastos con prudencia, saldría adelante. Meditó la posibilidad de vender su casa, cosa que le partiría el corazón. A finales de los felices años 80, durante un periodo en el que contaba con un trabajo estable y unos ingresos relativamente decentes, se puso a buscar un domicilio fijo. Vio muchas casas y descartó la mayoría antes de dar con un ático de 65 metros cuadrados en Belmansgatan, justo al principio de la calle. El anterior propietario había iniciado una reforma para convertirlo en una vivienda habitable, pero le salió un trabajo en una empresa.com del extranjero, y Michael pudo comprar aquella casa a medio reformar por un buen precio. Michael rechazó los bocetos del arquitecto y terminó la obra él mismo. Apostó por el baño y la cocina y decidió no reformar el resto. En vez de poner parqué
y levantar tabiques para hacer una habitación independiente, acuchilló las viejas tablas del suelo, encaló directamente los toscos muros originales y cubrió las imperfecciones más visibles con un par de acuarelas de Emanuel Bernstein. El resultado fue un loft completamente abierto, con un salón comedor junto a una pequeña cocina americana y un espacio para dormir ubicado tras una librería. La vivienda tenía 2 ventanas de buhardilla y una ventana lateral con vista a los tejados que se extendían hasta la bahía de Riddarfjärden y Gamla stan. También se podía ver un poquito de agua de Slussen y el ayuntamiento. En la actualidad no habría podido comprar una casa así, de modo que quería conservarla. Pero el riesgo de perderla no era nada en comparación con el tremendo golpe profesional que acaba de sufrir, cuyos daños tardarían mucho tiempo en reparar, si es que era posible. Se trata de una cuestión de confianza. En el futuro, muchos editores se lo pensarían más de una vez antes de publicar un texto firmado por él, según teniendo suficientes amigos en la profesión que comprenderían que había sido víctima de las circunstancias y de la mala suerte. Pero a partir de ahora no podía permitirse ni el más mínimo error. Lo que más le dolía, no obstante, era la humillación. Tenía todas las de ganar, pero, aun así, perdió contra el gángster de medio pelo con traje de Armani. Un maldito y canalla especulador bursátil. Un yuppie con un abogado famoso que se había pasado todo el juicio con la burlona sonrisa en los labios. ¿Cómo diablos podían haberle salido tan mal las cosas? El caso Wennerström empezó de modo muy prometedor en la bañera de un velero Malar 30 amarillo la noche de Midsummer, fiesta del solsticio de verano, hacia ahora 1 año y medio. Todo fue fruto de la casualidad. Un ex colega periodista, actualmente informador de la Diputación Provincial, quiso impresionar a su nueva novia y sin reflexionar demasiado alquiló un scampi para pasar un par de días de navegación improvisada, aunque romántica, por el archipiélago. Tras oponer cierta resistencia, la novia recién llegada de Hallstahammar para estudiar en Estocolmo se dejó convencer con la condición de que su hermana y el novio de esta también los acompañara. Ninguno de ellos había pisado jamás un barco vela, pero el verdadero problema era que el amigo informador en realidad tenía bastante menos experiencia como marinero que entusiasmo por la excursión. 3 días antes de partir, llamó desesperadamente a Michael y lo convenció para que los acompañara como quinto tripulante, el único con verdaderos conocimientos de navegación. Al principio la propuesta no le hizo mucha gracia, pero acabó aceptando ante la expectativa de pasar unos días placenteros en el archipiélago y de disfrutar de buena comida y una agradable compañía, como suele decir. No obstante, sus esperanzas se frustraron y el viaje fue más desastroso de lo que hubiera imaginado jamás. Navegaron por una ruta bonita pero poco emocionante, a una velocidad de apenas 5 metros por segundo, subiendo desde Bullando y pasando por Furusund. Aun así, la nueva novia del informador se mareó enseguida. La hermana se puso a discutir con su novio
y nadie mostró el menor interés por aprender lo más mínimo de navegación. Pronto quedó claro que esperaban que Michael se encargara del barco mientras los demás le daban consejos bien intencionados, pero en su mayoría absurdos. Después de pasar la primera noche en una cala de Anzo, estaba dispuesto a atracar en Furusun y volver a casa en autobús. Solo las súplicas desesperadas del informador le hicieron quedarse en el barco. A eso de las 12 del día siguiente, lo suficientemente pronto para que todavía se quedaran algunos sitios libres, amarraron en el embarcadero de Arholma. Prepararon la comida y mientras terminaban de comer, Michael reparó en un M30 amarillo de fibra de vidrio que estaba entrando en cala, deslizándose solo con la vela mayor. El barco hizo un suave viraje, mientras el capitán buscaba un hueco en el embarcadero. Michael echó un vistazo a su alrededor y se dio cuenta de que el espacio entre su Scampi y el barco H que había a estribor era probablemente el único hueco. El estrecho M30 cabría allí, aunque algo justo. Se puso de pie en la popa y señaló con el brazo. El capitán del M30 levantó la mano en señal de agradecimiento y se dirigió rumbo al embarcadero. Un navegante solitario que no tenía intención de molestarse en arrancar el motor. Pensó Michael. Escuchó el ruido de la cadena del ancla y unos segundos después vio arriar la vela mayor, mientras el capitán se movía como una culebra para mantener el timón derecho y al mismo tiempo preparaba la amarra de proa. Michael subió a la borda y se tendió una mano, dispuesto a prestarle ayuda. El navegante hizo un último cambio de rumbo y entró deslizándose sin ningún problema, casi completamente parado hasta la popa del Scampi, hasta que el recién llegado no le dio la cuerda a Michael, no se reconocieron. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus rostros. —Hombre, Robán —exclamó Michael—, ¿por qué no usas el motor? Así no le rascarías la pintura a todos los barcos del puerto. Hola, Mike. Ya decía yo que me sonaba esa cara. No me importaría usarlo si arrancara. El condenado se me murió hace 2 días en Rotloga. Se dieron la mano por encima de las bordas. El instituto de Kungsholmen en los años 70. Hacía ya una eternidad. Michael Blomqvist y Robert Lindbergh habían sido amigos, incluso íntimos amigos, como pasa a menudo con los viejos compañeros de estudios. La amistad acabó después del día de la graduación. Cada uno tiró por su camino y durante los últimos 20 años apenas si se habían visto en media docena de ocasiones. En aquel momento, cuando se encontraron inesperadamente en el embarcadero de Arholma, habían pasado por lo menos 7 u 8 años desde la última vez. Se observaron el uno al otro con curiosidad. Robert estaba bronceado, tenía el pelo enmarañado y una barba de 2 semanas. De repente, Michael se sintió de mucho mejor humor. Cuando el informador y sus bobos acompañantes subieron hacia la tienda del pueblo, al otro lado de la isla, para celebrar la noche de Midsummer bailando en la explanada alrededor del Mayo, él se quedó en la bañera del M30, charlando con su viejo amigo de instituto en torno a unos arenques y unos chupitos de aguardiente. Bueno, lo dejaré hasta ahí. Bien, pues al momento... ¡Ay! Se mueve todo. Podría decir
que hoy estoy distraída. Pues nada, aquí ya nos acercamos al personaje que ya habíamos platicado anteriormente. Va a ser uno de los investigadores del caso, que es Michael. Ah, Michael en ese momento acaba de pasar por un proceso legal en el que difamó a un empresario. Michael, como que su giro en cuestión de el rubro periodístico va más por desenmascarar al medio economista, como a personajes de ese medio de la economía que a veces como que tienen pues malas jugadas, mmm, no se manejan como de la manera más correcta. Digamos que desde el punto de vista de Michael no son correctos o no hacen las cosas de la manera adecuada. Entonces, pues en uno de estos casos, Michael vio la oportunidad de, digamos que, destapar un fraude cometido con dinero del gobierno. Y pues nada, resulta que por una u otra razón, que más adelante se explica mejor, pues le dicen, ¿sabes qué, manito? No tienes pruebas, entonces estás difamando. Y el otro empresario, Wennerstrom, le dijo como de, ¿sabes qué? Te voy a demandar. Y lo demandó. Y pues ya ahí es cuando le terminan dando 3 meses de cárcel y tiene que dar la indemnización. Entonces, pues el libro te va orientando para saber, bueno, tanto el narrador como Michael se toman un momento y dicen, ok, ¿qué es lo que salió mal? ¿Por qué, por qué teniendo un artículo que iba a ser impactante y que iba a ser eh, revelador, por qué terminó mal? Entonces es ahí cuando el narrador nos cuenta el cómo obtuvo Michael esta información. Por el momento, pues nos dice que fue porque por azares del destino terminó en, ¿cómo se llama? Terminó en un barquito, yendo por un archipiélago, pues a pasar unos días. Y pues nada, resulta que cuando llegan como al punto de destino, Michael se encuentra con un viejo amigo y es aquí cuando comienzan a hablar. Y pues hasta ahí nos quedamos. Me encantaría contar más, pero pues la verdad es que la voz ya no me da. Ya no me da, siento que ya tengo muy rota la voz. Pero pues sí, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Posteriormente, justamente en la página siguiente, pues ya viene el qué es lo que pasó, qué, qué cosa llevó a la otra y qué información fue la que le proporcionaron a Michael para empezar con con su artículo. Y bueno, eso sería todo. Si tienen opiniones, pueden dejármelo en los comentarios. Cualquier cosa. Y creo que es todo por hoy. Bye.